Hola, ¿qué hace? Sean nuevamente bienvenidos a un capítulo más de Fusión Parkour. En el video de hoy aprenderemos a recepcionar de forma correcta cayendo de mayores alturas. Como ya les he explicado muchísimas veces en todos los videos, esta es una de las cosas primordiales que debemos aprender y lo que nos va a servir en todo, absolutamente todo nuestro entrenamiento. Esto es algo que se debe tener siempre presente, ya que gracias a esto, a largo plazo evitaremos las lesiones en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestras rodillas, en nuestras partes donde más se recibe el impacto a la hora de caer. Vamos a aprender primero a conocer nuestro cuerpo, aprender las caídas de una altura progresiva, comenzando desde lo más bajito hasta lo más alto. A medida que tu cuerpo se vaya acostumbrando, será mucho más fácil cuando realices saltos de 2-3 metros de altura y puedas caer sin recibir ninguna lesión en el cuerpo. Vamos a recepcionar siempre primero con la punta y luego con el talón. Esto depende en varios casos. No siempre vamos a poner el talón, porque si llegamos a poner el talón cuando caemos de una altura muy alta, toda la energía va a reventar en nuestros músculos y ahí es donde sufrimos las lesiones. Entonces vamos a realizar una caída controlada y colocando los brazos dentro de las piernas, como lo vamos a ver a continuación. De esta forma. Recuerden siempre colocar los brazos, ya que los brazos al momento de que caemos ayudan a disipar la energía que traemos y de esta forma difícil que nos ocurra una lesión, para que nuestro cuerpo pueda canalizar perfectamente la energía que traemos y evitar así las lesiones, valga la redundancia. Cuando ya traemos, por ejemplo, una caída en un movimiento en que venimos con mucha inercia o venimos corriendo, en ese momento podemos realizar la rodada hacia adelante. Les voy a insistir mucho con esto, ya que la gente únicamente la aprende una vez y dejan hasta ahí. Para aprenderla a la perfección se tarda muchísimo tiempo. Hay que aprender a hacerla de la manera correcta para poder hacerla cuando ya estemos en el cemento, ya que es muy distinto el nivel de energía que se siente en el pasto a cuando estamos en el cemento, para poder hacer la rodada de manera correcta y que no nos vayamos a lastimar la espalda ni los hombros. Entonces, chicos, la recepción la podemos practicar sin necesidad de saltar. Vamos a practicarla estando en el suelo. Entonces no olviden que las manos van dentro de las piernas, no por fuera. ¿Por qué les insisto en esto? Porque a la hora de recepcionar, si venimos con mucha fuerza, lo que va a pasar es que las rodillas van a golpear con nuestra cara. Y esto ocurre muchísimo en los principiantes. Estos son los errores que no se deben cometer. Entonces vamos a ver unas variantes de la recepción que pueden realizar. Es muy sencillo. Y listo, ya lo tienes. Ahora lo puedes combinar junto con la rodada, que ya la vimos en un video anterior. Recuerden poner en práctica todos y cada uno de los videos que siempre les enseño, ya que no sirve de nada que yo les explique y no lo practiquen. Aquí se los estaré dejando, suscríbanse, y es completamente gratis. Muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí y nos vemos entonces en el próximo capítulo de